Bueno, el bus USB fue creado por un conjunto de empresas, que son las que estamos mencionando aquí. Fue un aporte comunitario. Cada una de estas empresas en su momento tuvo mucho peso, hoy en día ya no tanto. Por ejemplo, Digital Equipment era una empresa que hacía computadoras importantes, computadoras grandes. Compaq, que la conocemos nosotros a través de un subproducto de Hewlett Packard, era una empresa más importante que Hewlett Packard. Compró Digital en su momento, tuvo problemas y vino Hewlett Packard a salvarla, y bueno, y quedó Compaq dentro del entorno de Hewlett Packard. Bueno, Intel sabemos lo que es, Microsoft también. Nortel es una empresa de comunicaciones de Estados Unidos, e IBM también la conocemos. Bueno, todo esto empezó en su momento como un intento de reemplazar esto que estábamos mostrando antes. Eran las placas que se tenían que insertar en las ranuras de la PC. Teníamos problemas de velocidades, de distintos tipos de placas, distintos formatos, porque si ustedes se fijan, hay algunas placas que tienen un tamaño distinto de pines, y hay otro tipo de tamaño para las para las placas más viejas y para las placas más nuevas. Bueno, toda esta historia hizo que se necesitara buscar una solución para todo esto. Entonces la historia decía de que se ponían candados electrónicos, que habíamos mencionado que eran esos dispositivos que impedían que uno utilizara copias inadecuadas del software. Podían conectarse escáneres, podían conectarse impresoras, todo sobre el puerto paralelo, que iba creciendo en tamaño y en cantidad de cosas que se iban conectando, porque se dejaba previsto de que al conectar un dispositivo se le dejara la posibilidad de conectar otro a continuación, es decir, que se estaqueaban, se apilaban los dispositivos que se conectaban, lo cual me ampliaban las posibilidades, pero me creaban complicaciones porque cada uno de esos dispositivos tenía que tener su propio driver, con lo cual se empezaba a complicar el software, las direcciones de los puertos de entrada y salida, las direcciones de las interrupciones que se utilizaban. Realmente era muy complicado. Y la misma historia para el puerto serie. Acá vemos un puerto serie estándar de aquella época, es decir, un puerto en este caso de 9 pines, lo que se llamaba DB9. Y también empezaron a aparecer necesidad de tener más de un puerto serie para conectar. Bueno, ahí aparece el conector para el mouse, que era un conector especial que todavía hasta hace un tiempito teníamos en las computadoras. Me parece que está todavía, ¿sí? Ahí me parece que está. Es un conector. Sí. Sí, el del mouse sigue estando. El del mouse sigue estando ese tipo, en lugar de usar mouse USB. Esa es una variante de USB también, ¿no? No, de serie. Ah, no, serie. De puerto serie. Bueno, había que agregar un puerto serie, entonces empezaban a haber conflictos de direcciones y de interrupciones. Entonces había que empezar a trabajar. Uno instalaba una placa de módem, por ejemplo, se superponía con la interrupción que estaba siendo utilizada por una placa de puerto serie. Entonces uno tenía que entrar en la configuración de Windows y a mano cambiarle el COM, que normalmente entraba como COM3, que no estaba ocupado, conectar, cambiarlo y ponerlo en COM7, que no existía, eran los puertos virtuales. Bueno, todo eso generaba un conflicto muy grande, con lo cual apareció en 1996 una versión que llamó USB 1.0, que fue una onda de, vamos a ver de qué se trata, que no tuvo vigencia comercial, sino que se largó para hacer ensayos, y era muy primitivo, hoy en día muy primitivo, en ese momento era revolucionario. Se generó un gran conflicto porque uno compraba una PC nueva y tenía todos los dispositivos viejos.
Es decir, impresora vieja, escáner viejo, con lo cual cambiar de arquitectura de computadora que ya viniera con USB significaba un dolor de cabeza. Pero bueno, paulatinamente fueron desapareciendo todos los dispositivos serie y nos quedamos todos con USB. Bien. Entonces, 12 megabits por segundo para la velocidad completa, full speed, y 1,5 megabits por segundo para low speed. De vuelta, hoy en día es muy bajo, pero en ese momento era revolucionario. Ojo, si yo quiero hacer, supónganse ustedes, una terminal de adquisición de datos que me voy leyendo el estado de los medidores de energía eléctrica de todo un barrio y lo voy guardando en algo así que pareciera que fuera un Postnet. ¿Vieron esos adquisidores de datos que voy entrando solamente los datos del consumo? Porque para evitar errores no tengo que entrar el número de medidor, porque saben que al lado del medidor tal, en el barrio, está el medidor número tal, así que no tengo que entrar el número de medidor para evitar errores. Entonces, entro el consumo, cuando termino, ¿qué hago? Llego a la central de la empresa que estoy trabajando, lo conecto a una PC y transfiero vía USB los datos adquiridos. ¿Necesito ahí trabajar a gigabits por segundo? No. Entonces, fíjense, nosotros, ¿podemos diseñar una terminal de adquisición de datos de ese tipo? Sí. Entonces, a nosotros que nos va a interesar desde ese punto de vista, USB 1.1 o USB 2.0 o USB 3.1. Pongo el 2.0 puede ser más estándar ahora. Claro, es más estándar, pero lo voy a trabajar a baja velocidad. Sí. ¿Correcto? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar, vamos a hablar, ya les dije, de USB 3 para que tengamos un poco de noción de qué se trata, pero no nos interesa. Bueno, USB permite conectar hasta 127 periféricos, lo cual, desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista práctico, ustedes se imaginan lo que puede ser conectar una gran cantidad de periféricos sobre un solo dispositivo, sobre una sola PC. Vamos a ver. Apareció en el año 98 ya una primera versión comercial de USB que fue la 1.1. Difícilmente ustedes encuentren en sus vidas un dispositivo USB 1.0. Se usó de prueba, no todo el mundo tiene PC con puerto USB, a partir de ahora vamos a probar. Tampoco estaba soportado por las versiones ni de Linux ni de Windows. Entonces hubo que esperar que apareciera Windows 7 como para que tuviera apoyo desde la vida del sistema operativo. Entonces, aquí aparece las primeras Mac en la cual aparece por primera vez el simbolito de USB, el símbolo de USB, que parece ese tridente que hoy en día ya es característico. Vamos a ver que tiene distintas acepciones, distintos significados. Entonces seguimos. Apareció en el intervalo, Apple sacó FireWire. FireWire es una variante de USB, mejor dicho, es un competidor de USB que empezó a trabajar a 400 megabits por segundo. Frente a los 12 megabits por segundo que tenía USB 1.1, era una mejora muy importante. FireWire se usó durante muchos años para conectar cámaras de video y cámaras fotográficas digitales a una Mac. Para eso se usó FireWire. No había, al menos yo no conocí nunca, mouse FireWire o impresora FireWire. Con lo cual, el consorcio de USB se vio forzado a crear una versión nueva de USB que fue la USB 2.0. Con la idea de competir. Y permitía, si FireWire era de 400 megabits por segundo, le dijeron, vamos a dar
20% más de velocidad de transferencia, 480 megabits por segundo. Se va a hablar aquí de ancho de banda, lo vamos a usar ancho de banda. Ustedes de vuelta, según alguna discusión que tuvimos en otro momento, ancho de banda se usa, nos vamos a entender, pero uno tendría que hablar de velocidad de transferencia. Ancho de banda se mide en Hertz. Bueno, entonces la velocidad de transferencia fue de 480 megabits por segundo, manteniendo compatibilidad con USB 1.1. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder conectar un dispositivo 1.1 en una entrada 2.0. No significa de que voy a convertir ese 1.1 en 2.0, sino que va a ser trabajado como 1.1, pero no voy a tener que tener puertos 1.1 y 2.0. El 2.0 abarca al 1.1. ¿Bien? Pero lo trata como 1.1. Lo trata como 1.1. Después vamos a ver un dibujito que va a ser bastante, creo que bastante esclarecedor. Bueno, recién cuando apareció USB 2.0, se pensó en colocar discos externos, discos rígidos externos. Hoy en día ya estamos acostumbrados a tener un disco de 2 teras externo y que uno lo lleva de un lado para el otro para trabajar en distintos lugares. Ustedes imagínense que no se podía tener un disco externo con 1.1, con una velocidad de transferencia de 12 megabits por segundo, bajar un archivo, me largaba a hacer un asado y cuando terminaba el asado, había terminado de descargar el archivo. Recién cuando apareció 2.0, comenzaron a utilizarse discos externos. Los primeros discos externos que había eran discos grandes de 5 pulgadas y cuarto que requerían alimentación externa. Es decir, que tenían un conector de alimentación para 220 voltios. Para utilizar los dispositivos que trae en esta... Con 2.0, justamente por lo mismo. Es decir, no tiene sentido que yo intente leer un archivo grande con un USB 1.1. Se lo llamaba aplicación asesina porque, bueno, necesitaban mucha velocidad de transferencia para poder, por ejemplo, descargar una película. Y después vamos a ver numeritos sobre eso también. Entonces, después aparece lo que se llamó Super Speed. Acá estábamos hablando de Low Speed, Full Speed, el USB 2.0 se lo llamó High Speed, y ahí apareció Super Speed. Y ese es el símbolo identificatorio de USB 3.0. Es decir, el simbolito este de la doble S es característico y que este Super Speed apareció en noviembre de 2008. Teóricamente, decían que era 5 gigabits por segundo y podría llegar hasta 25 gigabits por segundo con una capacidad de corriente, de entregar corriente más importante. USB 2.0 podría llegar a entregar hasta 500 mA en el puerto USB, mientras que 3.0 nos permite entregar hasta 900 mA. El término gigabits por segundo no empezaron a utilizar alguna comparación con megabits o gigabits, gigabytes el proceso. Pero no, gigabits es 1000 megabits por segundo. Así, simplemente es una unidad, giga es una unidad. Bueno, ¿qué diferencia hay? Las diferencias las vamos a ir discutiendo de a poco. Tiene
tiene diferencias muy importantes. 2.0 a 1.1, las diferencias eran fundamentalmente la velocidad. 3.0 frente a 2.0 tiene un montón de diferencias importantes. Aparte de entregar más corriente, permite comunicación full duplex. ¿Por qué? Porque USB hasta ese momento era half duplex. ¿Cuál era el mecanismo de comunicación? Teníamos un maestro, típicamente en la PC, que iba encuestando a cada uno de los dispositivos que estaban conectados. E iba preguntando, ¿alguna novedad? ¿Alguna novedad? Y después esperaba un rato, si no tenía nadie más a quien preguntarle, para que al rato volviera a preguntar otra vez, ¿alguna novedad? ¿Alguna novedad? Eso es half duplex. ¿Se acuerdan que lo habíamos definido de esa manera, con tipo walkie-talkie? Sí. Bueno, full duplex se da en 3.0, para lo cual, evidentemente, tengo que agregar cables. USB 3.0 es distinto al USB 2.0. El conexionado es distinto, el cable es distinto. El cable es mucho más caro. Vamos a ver un poquito más. Entonces, ahí se introduce la comunicación full duplex. En el caso de USB 3.0, en lugar de estar haciendo la encuesta, el poll que mencioné recién, de ir preguntando uno por uno, el dispositivo externo que conecto puede transferir datos sin esperar a ser encuestado. Esa es la gran ventaja del full duplex. ¿Qué? ¿Como la interrupción sería? Digamos, sí. No es exactamente así, pero digamos que sí. No tiene que esperar a ser encuestado para transmitir información. Sí. Entonces, de esa manera se logra asincronicidad. No es sincrónico porque está siendo encuestado. Se pasa rápidamente a modos de bajo consumo para mejorar la vida útil de las baterías de los dispositivos. Y después también se mejora la performance de los adaptadores. Bien. ¿Por qué USB 3.0? Bueno, porque supónganse que yo quiero leer una tarjeta SD, me permite trabajar a 1000 veces la velocidad que podría trabajar en 1.1 low speed. Con lo cual, si yo tengo un disco Blu-ray, bueno, ¿qué es un disco Blu-ray? Es una especie prácticamente no tuvo éxito porque simultáneamente apareció el streaming con el Blu-ray. Eran discos de mucha mayor capacidad y discos con mucha mayor capacidad y velocidad de transferencia. Entonces, 20 GB para una película de alta definición. Ustedes imagínense los tiempos de descarga con USB hasta 2.0. ¿Sí? En USB 2.0 se llegó a trabajar con DVD. Y ahí vemos un gráfico comparativo de USB 3.0. Era, hasta el momento que salió, era la forma más rápida de poder cargar o descargar archivos. Y ahí vemos la capacidad de corriente que tiene con una característica. ¿Qué significa ese gráfico que estamos viendo ahora? Hay una parte azul y hay una parte verde. La parte azul significa, a ver, ¿qué pasa si yo quiero conectar varios dispositivos eléctricos
y tengo un solo enchufe. ¿Qué coloco? Que es un cabo. ¿Cómo? Un cabo. No, una zapatilla. Digamos, me spoileó el final de la... Sí, para ver el video. Entonces, ¿qué coloco? Una zapatilla. La zapatilla eléctrica es boba, no tiene inteligencia. Están todos en paralelo. En el caso de USB, se utilizan hubs. El hub es una versión, por ejemplo, este que les estoy pasando ahora, es una versión de hub USB 3.0. Si ustedes se fijan, el conector que aparece aquí es color celeste. Eso indica que es 3.0. ¿Bien? Este es un hub con múltiples funciones porque también permite conectar a red. Sí. Y el que estoy usando en este momento conectado a la computadora permite también leer tarjetas SD y permite conectarse con HDMI. Bueno, digamos que hay múltiples variantes de hub. ¿Cómo? Para conectar a la PC. Justo por eso viene con dos, para manejar mayor capacidad de corriente. Bueno, mientras entonces, eso que aparece en celeste es el consumo de energía máximo que puede tener el hub. En el caso de USB 2.0, son 100 mA para el hub y 400 mA para los dispositivos que se conecten. En el caso de USB 3.0, serán 150 mA que puede llegar a consumir el hub y los 750 restantes son para los dispositivos que se conecten. Esa corriente que toma es para, o sea, para la lógica que utiliza para manejar todos los puertos. Claro, si uno toca un hub 3.0 lo va a encontrar tibio. Que tenga conectado, bueno, o sea, que tenga conectado dispositivos, está consumiendo esa corriente de 100 No, los 150 mA los va a estar consumiendo cuando tenga todos los dispositivos posibles conectados. Okay. Digamos, si no le conecto ningún dispositivo, el consumo es sensiblemente mayor. Lo que aparece ahí en celeste es el consumo máximo que se le puede entregar a la lógica del hub. Bien, acá vemos un gráfico que muestra por qué se necesita para una película HD de 25 GB, si uso USB 1.0 o 1.1, necesitaría 9,3 horas para leerla. O con USB 2.0, 13,9 minutos, casi 14 minutos, mientras que en USB 3.0, 70 segundos. Bien, entonces arrancamos en el 96 con la versión 1.0, la versión 1.1 en el 98, la 2.0 en el 2000, la 3.0 en el 2008. Y ahora vamos a ver que hubo mejoras posteriores al 2008. Bueno, las mejoras aparecieron en el 2013 y el 2017, si no me falla nada. Bueno, USB, primero de todo, puede conectarse en todo momento. Habíamos hecho la historia de que si yo quería conectar una placa en una PC vieja, tenía que apagar la computadora, sacar la tapa, conectar la placa, poner la tapa, prender la computadora. Condición caliente o placa play, ¿no? Ahora, antes tenía que, al encender la computadora, arrancar todo. Ahora no, ahora nosotros ya sabemos que puedo desconectar y conectar en cualquier momento, con ciertas precauciones. Por ejemplo, un pendrive no lo puedo sacar a lo bruto. Mejor dicho, ¿lo puedo sacar a lo bruto? Sí. Pero le estoy acortando la vida útil al pendrive y le estoy acortando la vida útil al puerto USB de la PC. Yo tuve a principio de año la desgracia
de que se dañó el puerto de carga, el Thunderbolt de esta computadora, y en algún momento se pensó que tenía que cambiar la placa madre completa. Lo que yo supongo es que la empleada doméstica, sin querer, arrancó el cable porque me apareció un cable roto, dañado. Entonces, suponemos que fue eso, incomprobable y no tiene sentido hacer pesquisa. Pero quiero decir que el hecho de conectar y desconectar sin tomar la precaución de, ya sea en Mac, en Linux o en Windows, existe la opción de desconectar el pendrive antes de sacarlo. En el caso de Windows me aparece en la parte inferior derecha la opción de desconectar el pendrive. Hay que hacer eso. ¿De acuerdo? De esa manera lo que hago es pasivar el conector ese y dar posibilidad entonces de desconectar el pendrive sin alimentación. Entonces, ¿puede conectarse en cualquier momento USB? Sí. Después vamos a ver cómo es todo el proceso por el cual, cuando conecto un dispositivo USB, no tengo que hacer casi nada. A veces se puede pasivar, digamos, el USB cuando está conectado Un martillazo. con el Windows, siempre le sale el dispositivo ocupado, no sé. Sí, no tiene solución de sacarlo. Hay una forma que es la de expulsarlo. Es decir, si le dan botón derecho, si entran en el navegador del sistema, ¿no? Y le dan botón derecho con el mouse, aparece la opción de expulsarlo. Es drástica, pero se puede hacer. Automáticamente se detectan las características del dispositivo. No tengo que decirle, este es un pendrive, no le tengo que decir, este es un mouse. ¿Y cómo se producirá eso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se producirá esa detección automática de las características del dispositivo? Contables. Tienen una Sí, pero no. falta un poco para llegar a esa una dirección con un tipo de grado que tenés unos bits que te indican qué tipo de dispositivo es. Le tiene que preguntar al dispositivo. Entonces, tiene que haber un diálogo entre el que va a ser el host, que vamos a tener una estructura jerárquica muy marcada, el amo, una estructura tipo amo-esclavo. El amo va a ser lo que lo llamaremos host, anfitrión. Y los dispositivos van a ser devices. Entonces va a haber un diálogo cuando detecta que se conectó un nuevo dispositivo, en el cual el host te va a preguntar, ¿quién sos vos? Y ahí el dispositivo entrará en diálogo con el host y ahí sí le transferirá tablas que han sido precargadas diciendo yo soy un mouse o yo soy un pendrive marca tal, de tal velocidad y tal tamaño. ¿Vieron cuando conectan por primera vez un pendrive que le aparece que conectaron un pendrive SanDisk Pepito 42 de 64 GB, por ejemplo? Sí. La primera vez nada más. Y que a partir de ese momento ya lo identifica. Digamos que en un primer momento, el pendrive en este caso, le entregará la tarjeta de presentación. ¿Y cómo se logra eso? ¿El controlador USB del dispositivo, digamos, tiene alguna memoria extra donde está almacenada esa información? El dispositivo tendrá una memoria flash en la cual hay las tablas, en las cuales no son tablas al azar, sino que son tablas creadas específicamente. Inclusive, cuando uno tiene que hacer un dispositivo usando microcontroladores, fabricantes de microcontroladores, que dan una especie de aplicación de tipo Excel, en el cual uno va tildando y si quiero que sea de USB 1.1
quiero que sea emisor y receptor. Bueno, voy marcando todo eso y me genera automáticamente la tabla. Y después hay que instalarle los drivers para el dispositivo que reconoció. Ahí depende. ¿Eso es aparte o viene con la Eso es tabla aparte. incluida? Eso es aparte. Porque el driver va a depender del sistema operativo. Ahora vamos a charlar un poco de eso. Digamos, me imagino que todos conocemos USB como usuarios y por eso a veces nos apresuramos para tratar de entender el funcionamiento, porque justamente estaríamos tratando de entender algo de uso cotidiano. Se detectan automáticamente las características del dispositivo porque el dispositivo entrega su tarjeta de presentación. Ese proceso, que lo vamos a ver en la semana que viene al final, se llama enumeración. El proceso por el cual se le transfieren al host las características. El sistema operativo reconoce la conexión y desconexión de dispositivos. ¿Cómo? Y es bastante sencillo, porque tiene resistores de pull-up o pull-down, según el caso, con lo cual, pongamos que acá tenemos en nuestra PC, tenemos el conector USB. Dentro de la PC vamos a tener, supongamos, resistores de pull-up. Si yo ahora coloco un dispositivo externo, un device, que tenga resistor de pull-down, en el momento en el cual lo conecto, se me produce en esta línea, en la cual tenía el resistor de pull-up, un desbalance eléctrico. Digamos, me cambia la tensión. Ese cambio de tensión es detectado por el host. Y a partir de ahí dice, se conectó alguien. Y va y empieza, le pregunta, ¿quién sos? Vamos a ver después cómo es que le pregunta quién sos y cómo es el procedimiento. Y ojo, cuando nosotros arrancamos la PC a la mañana, hay un montón de dispositivos conectados. Entonces, ¿cómo empieza a preguntarle a todos y que no se arme lío y que empieza a contestar uno y después contesta el otro y se arma errores en la identificación? Entonces, reconoce la conexión y desconexión por desequilibrios eléctricos en las líneas de USB. Y ahí, al detectar un dispositivo que se conectó, dentro del sistema operativo que va a correr en el host, no es exclusivo, pero habitualmente será Windows, Linux, Mac OS X. Digo, no es exclusivo porque yo puedo hacer también mi propio sistema operativo y detectar y manejar USB. Pero lo habitual es que vengan los controladores pensados para esos tres sistemas operativos. Y cuando yo conecto un pendrive, primero de todo dialoga, ¿quién sos vos? De alguna manera, que por el momento es un secreto para nosotros, dice un pendrive. Entonces, tiene que descargar un driver, un software de traducción entre el sistema operativo y el dispositivo. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Va a haber varias opciones de cómo utilizar, cómo decidir de qué driver se trata. Esto se hace nomás en el primer uso. O sea, en la primera conexión. No. El driver se va a tener que conectar, tiene que estar disponible siempre que esté el dispositivo conectado.
Y cuando se desconecta sigue estando la computadora. No, justamente por ese motivo es que tenemos que hacer las cosas prolijas. Cuando nosotros decimos que desconecto un pendrive, lo desconecto físicamente, por un lado, pasivando el puerto, Sí, y por el otro lado, le levanto el driver, sí. porque si no voy a estar usando memoria al cohete. Está bien. Entonces se instala o se coloca nuevamente cada vez que lo conecta. Sí. Está bien. Sí, porque justo nos ha pasado que el adaptador a veces lo cambia de puerto y vuelve a reconocerlo nuevamente. Sí, porque en realidad justamente es como si yo tuviera dos enchufes, y cuando yo tengo en una PC más de un puerto, cada puerto es independiente del otro. Desde el punto de vista lógico, no es físicamente, es el mismo integrado que tiene dos puertos USB, pero desde el punto de vista lógico son distintos. Y cada uno de esos hubs se lo llama root hub, el que está en la PC se lo llama root hub, hub raíz. Bueno, cada uno de esos me entregará 500 o 900 mAh. No tengo jumpers, no tengo llavecitas, no tengo que tocar nada, se autoconfigura. Con lo cual es una enorme ventaja frente a esa historia que habíamos contado dramática de que tenía que empezar a tocar llavecitas y seleccionar puertos e interrupciones y todas esas cosas. No hay conflicto ni de direcciones ni de interrupciones. Entonces, conector único tipo, vamos a ver que único tipo hasta por ahí nomás, distintas velocidades de transferencia de datos, con 127 dispositivos, dependiendo de la longitud de los cables, depende de la norma que se trate. En el caso de USB 3.0, supuestamente puedo poner cables de longitud indefinida, mientras que en los otros, tanto en USB 2.0 como en 1.1, eran longitudes preestablecidas, máximas. Puedo utilizar la alimentación del propio USB. Cuando yo coloco un pendrive, ¿lo tengo que conectar a 2 No. Cuando coloco un disco externo, un disco rígido externo, ¿tengo que conectarlo a 220? Hoy en día no. Ya, antes sí. Claro, porque antes usaba disco de PC grande, disco de 5 1/4, que consumía una bestialidad. Con la aparición de las notebooks, se cambió el tamaño del disco y se cambió el consumo. Y ahí ya pudo ser alimentado directamente por USB. Automáticamente los dispositivos pasan a bajo consumo cuando están un cierto tiempo inactivos. Y se trabaja todo con detección y corrección de errores utilizando CRC. No tengo que abrir la PC para conectar algún dispositivo. Y acá tenemos, por ejemplo, un esquema típico. Arranquemos. Arriba a la izquierda, ¿qué tenemos? Arriba a la izquierda tenemos lo que aparece como host USB. Sería el raíz. El raíz, también llamado root hub. Ahí le conecto un dispositivo, el que aparece como device. Y a su vez le coloco un hub. No, típicamente los hubs tienen 4 salidas. No es obligatorio, pero es lo habitual. 4 salidas, en las cuales, ahí fíjense que dice Bus Power Hub, alimentado a través de la red. Y ahí coloco 3 dispositivos y le coloco otro hub que dice Self Power. ¿Por qué? A ver, razonémoslo de esta manera. Yo tengo desde aquí arriba, desde aquí, 500 mAh, desde el root hub. Acá le llega 500 mAh, él se puede quedar con 100. Pero ¿cuánto le puede llegar a distribuir a cada uno de los que se conectan? 100.
Sí. Con lo cual, este segundo hub que aparece acá recibiría 100 mA que tiene que empezar a distribuirlos entre los distintos dispositivos que tenga conectados. Con lo cual le va a llevar una porquería de señal de alimentación a cada uno de ellos. Entonces, este que me aparece aquí en segundo nivel, este lo puedo llegar a conectar a 220. Por eso dice self-power, autoalimentado. Y ahí de vuelta puedo entregar 500 mA. Mejor dicho, puedo usar 100 mA para sí mismo y 400 mA para los demás dispositivos. Bueno, y ahí ahora vamos a charlar un poquito sobre los distintos tipos de cables que podemos llegar a tener. Bueno, después aparece on the go. Y lo vamos a hablar rápido. Supónganse que yo tengo una cámara fotográfica o un teléfono celular con fotos. ¿Se justifica que yo conecte el teléfono celular o la cámara fotográfica a una PC, descargue las fotos y las imprima? ¿O no es más lógico que el teléfono o la cámara de fotos se conecte directamente con la impresora? Esa es segunda opción. Eso se llama on the go. OTG. Lo mismo me pasa con un pendrive. Un pendrive, para leer un pendrive desde el teléfono, ¿qué tengo que hacer? ¿Conectarlo a la PC? ¿Conectar el teléfono también a la PC? Evidentemente no. Entonces, lo que se decidió fue hacer toda una filosofía de OTG, de on the go. Aquí tenemos, por ejemplo, un adaptador on the go. Ahora lo voy a pasar. Esto es para que de un lado vaya al teléfono, por ejemplo, o a las nuevas computadoras que vienen con el conector USB C, y del otro lado que venga un pendrive común, que van a ver ustedes por el color que es 3.0. El OTG se utiliza cuando, debido a las características del problema, no necesito utilizar una PC para efectuar algún tipo de configuración. Bueno, acá vemos, por ejemplo, que de una cámara fotográfica la estaba conectando a un iPod en la derecha, y sobre la izquierda tenemos la cámara fotográfica conectada con una impresora de tipo Polaroid, es decir, esas que me entregan en el momento la foto. Bueno, hoy en día todos los dispositivos, los juntamos todos al final. Bueno, todo lo que nos ocurra se puede conectar en vivo. Después, conexión. Tenemos típicamente los conectores USB estándar A y estándar B. El estándar A es el plano, es el que va en el poste. El estándar B es de tipo más bien cuadrado, es el que va en la impresora. ¿Se ubican en lo que digo? Sí. Entonces, estándar A y estándar B. Está definido qué es cada uno de los pines. Y ahí nos aparecen VCC, 5 volt, y ground, tierra. Bien. Y ahí me aparece D más y D menos. Los cables blanco y verde. Es decir, como verde y blanco respectivamente. Porque USB es balanceado.
Así que ninguno de los dos cables es tierra. Tierra la tenemos para la alimentación. Ahí tenemos el cable estándar A típico y, y tenemos el estándar B, que es el más bien rectangular con chanfles en la punta para que no se pueda insertar de cualquier forma. Digamos, polarizados. Es el estándar parecido a USB 2.0. No, siempre. Siempre fueron estándar A y estándar B, siempre fueron así. No, pero el USB 2.0 ya no utiliza eso como el Sí, sí. Pero lo que pasa es que, por otro lado, habitualmente claro, no, es que ustedes imagínense una computadora de las nuevas que son bien finitas. Con el conector USB estándar A se complica. Entonces decidieron de crear un conector distinto. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la impedancia característica es típicamente de 90 ohms más menos 15 ohms entre de más y de menos. Salvo en un momento que vamos a definir para la clase próxima, de más y de menos trabajan en forma complementaria. Y acá vemos distintos tipos de cables. Acá tenemos el tipo A, que dijimos que es el rectangular, el tipo B, que es el cuadrado, el mini A, el micro A. El mini A es el que tiene nuestra placa de desarrollo. El micro A es ahora voy a traer uno para que lo vean. El micro A es el más finito, el que se usó hasta hace poco tiempo en los teléfonos celulares. El problema que tenían esos micro A y micro B es que si tal lo quería conectar al revés, lo conectaba al revés. Con lo cual dañaba uno de los dos. Normalmente el que se dañaba era el con lo cual lo que hicieron lo que decidieron hacer es un conector que fuera universal, que no tuviera polaridad al conectarlo. Es el que se llamó C. Y que es el que en este momento más se utiliza. Aquí nos aparece para el 3.0, observen ustedes, el 3.0 es el que tiene un piso más. ¿Ven? El USB 3.0, vamos a ver. El USB 3.0 es el que tiene un piso más. Fíjense, acá tenemos el 2.0 y acá tenemos el 3.0. Es decir, desde el punto de vista de físico, el 3.0 tiene agregado un piso más para los cables adicionales que necesita para trabajar con full duplex. Y canales y cables de señalización aparte. La pregunta es, ¿yo puedo conectar en un conector 3.0 uno 2.0? Sí. Sí. Al revés no. Al revés no. Normalmente para los discos, para evitar el ancho, la altura tan grande, ¿no? La altura tan grande que tiene el 3.0 de 2 pisos, se creó un conector que el segundo piso no está arriba del USB 2.0, sino al lado. ¿Ven? ¿Ven cómo es? Sí. Claro que en el caso, habitualmente para los discos externos, en lugar de ponerlo arriba, porque si no se me complicaría el armado de la carcasa, se pone al lado.
para que no sea tan alto el conector. Y acá se ve bien el detalle cómo es el segundo piso. Fíjense, acá, cómo aparece el segundo piso. Tenemos la parte de abajo, que corresponde a 2.0, y arriba, la parte que corresponde a 3.0 propiamente dicho. Pues ahí tenemos tierra, transmisión de datos para la bidireccionalidad y señalización. ¿Queda claro hasta aquí? El cable USB 2.0 es una pavada. Son 4 cables con tamaño, altura, con longitud máxima de 5 metros. En el caso del 3.0, fíjense cómo es el cable 3.0. Fíjense que es bastante más complicado. Bastante más complicado. Piensen ustedes también que puede llegar a trabajar a gigabits por segundo. Si bien la especificación dice que no hay límite para la longitud del cable, se estipula que, mejor dicho, se recomienda que no supere los 3 metros. Existen placas para conectar en las viejas PC de escritorio con USB 3.0. Y acá vemos claro cómo es sobre la izquierda el conector de USB 2.0 negro, y a la derecha el conector de USB 3.0 celeste. Esa es la identificación de que es 3.0. Ojo, nos pueden vender unos hermosos buzones, porque ¿cómo hace uno cuando compra un dispositivo, salvo que sea marca reconocida, para garantizar que adentro tiene 3.0? Entonces, no reemplaza USB 2.0, es bidireccional, es asincrónico, es decir, los dispositivos no deben esperar la encuesta del host. Mayor capacidad de corriente y transferencia por ráfagas. Ráfagas o bursts. Ráfaga, transmite un rato, descanso un rato. Transmite un rato, una ráfaga, descanso un rato. 3.1 y 3.2. En realidad, 3.1 y 3.2 son variantes de 3.0, pero hechas básicamente en un escritorio. Sí. El 3.0 no llegaron a mejorar, digamos, el tipo de conectividad que lo pueda conectar, aunque esté considerado para la gente que está desconectándolo en forma manual con una computadora. No, no. Mi pendrive es 3.0. Y sin embargo lo tengo que desconectar. Porque eléctricamente es igual que el 2.0. Claro. En 2013 cambió el nombre, el USB 3.0, y se lo llamó USB 3.1 Gen de generación 1. Y después también se creó un nuevo estándar con el doble de velocidad de transferencia, que se llamó 3.1 Gen 2. O sea, ahí pasamos de 5 gigabits por segundo a 10 gigabits por segundo. Y después, en el 2017, se cambió, utilizando cables estandarizados, se cambió de acuerdo con estas características. Fíjense, acá tenemos USB 3.1 generación 1, se llamó generación 1 de 3.2 en el 2017, 5 gigabits por segundo. El 3.1 se llamó Gen 2, que se había llegado a 10 megabits por segundo, pasó a transferir en megabytes por segundo
1250 megabytes por segundo, y apareció el 3.2 generación 2x2, que significa 20 gigabits por segundo. Este es el estado del arte actual hasta donde yo, bueno, pues ha salido como una recomendación USB 4.0, pero no está establecido aún 4.0. Bueno, acá tenemos los cables. El downstream conector B y upstream conector A. Bueno, yo creo que ahora con punto C exactamente. USB 1.1, 3 metros, 2.0, 5 metros. Y 3.0 no especifica la longitud del cable, pero se recomienda 3 metros. Entonces, ¿cuándo se justifica utilizar USB? Bueno, cuando tengo que dispositivos móviles que tengo que conectar y desconectar de host. Una cámara, un teléfono que yo quiero descargar las fotos. Ese es el caso en que se justifica usar USB. ¿Quiénes son los que trabajan? Todas las empresas importantes del mundo que ustedes se pueden llegar a imaginar, trabajan sobre USB. Y ahí seguimos agregando, y si nos ponemos a mirar, vamos a ver que hay una gran cantidad de empresas conocidas. Hewlett Packard, Intel, Microsoft, NEC, Atmel, una enorme cantidad de empresas conocidas aparecen ahí en esas fotos. Características eléctricas. Se utiliza entonces alimentación y de más y de menos, de forma que se puede establecer una comunicación half duplex. Estamos hablando de 1.1 y 2.0. Y ahí vemos el tema de la caracterización de la conexión cuando conecto un dispositivo con resistencia de con resistencia de pull down. Estos simbolitos, el triangulito significa alimentación, es decir, esto sería pull up, y pull down se representa con una barrita para indicar tierra. Bueno, en el momento en el cual se conecta, se produce desequilibrio eléctrico, y fíjense que de acuerdo que el desequilibrio se produzca en D más o en D menos, se define la velocidad de comunicación. Entonces, en el caso de que se conecte el resistor de pull down en D+, es un full speed, y en el caso que se conecte en el D-, es un low speed. Esa es la identificación que va a tener que tomar el root count. Bueno, se utiliza habitualmente par trenzado, blindado, de acuerdo con la velocidad, si es full speed o low speed, con transceivers habitualmente empleados en los dispositivos. Es una comunicación de tipo, una conexión, una topología de tipo estrella, porque todos los dispositivos están conectados al host. ¿Sí? No es posible que los dispositivos dialoguen entre sí, se conecten entre sí. Todo tiene que hacerse a través del root path. Bien, en el caso de USB 1.1 se trabajaba con niveles similares a TTL de tensión, pero cuando se pasó a 2.0 se achicó notablemente los niveles. ¿Por qué?
Porque tenemos parámetros parásitos, fundamentalmente capacidad. A medida que aumenta la frecuencia, la corriente que circula por esa capacidad más parásita es mayor. Cargar y descargar el capacitor me requiere más energía. Por lo tanto, para no exigir a los drivers, ahora drivers de silicio, lo que se hace es disminuir la expulsión de la tensión. Seguimos rápido. Las señales. Ahí tenemos de más y de menos, ya sea en expulsión amplia para 1.1 o en expulsión más pequeña del orden de los milivolts para 2.0. Y ahí aparece, fíjense que las señales aparecen en todo momento, aparecen como balanceadas. ¿Ven? Que se conmutan simultáneamente de más a menos y aparecen siempre de forma diferencial. Hay un caso, en la imagen de abajo, en la cual destacamos aquí de que las dos señales caen al valor de menos. Esto acá, este EOP significa End of Packet, fin de paquete. Esa es la forma por hardware de marcar que se terminó un paquete de datos. Lo vamos a ver bastante más en detalle, pero recuerden que, salvo en este caso, siempre las señales son diferenciales. ¿Alguna pregunta? Ahí están las señales. Los hubs no son zapatillas, sino que los hubs tienen inteligencia. Los hubs no son zapatillas, son chusmas. ¿Por qué? Cuando se conecta un dispositivo sobre el hub de puro chusma va y le avisa al root hub: che, se conectó alguien. A mí se me conectó alguien. No es una zapatilla eléctrica sin inteligencia. El hub tiene que identificar que en el puerto 2 se conectó alguien con un resistor de pull down desde D-. Entonces, todo eso se lo avisa al root hub. En el momento en el cual el root hub lo interroga. No existe la posibilidad que el hub por sí le avise al root hub. Aquí vemos, sobre la izquierda vemos un hub self-power. Observen ustedes que se nota en el extremo superior izquierdo el cable negro de alimentación. Y acá tenemos típicamente los 4 cables, los cuatro conectores USB en los cuales se conectarán 4 dispositivos. Tendremos self-power y bus power. Bus power es alimentados a través del bus y self-power es alimentados desde 220. Low speed 1,5 megabits por segundo, full speed 12 megabits por segundo. Puedo conectar en cascada varios hubs. No es infinita la cantidad de hubs, sino que están especificados por la norma. Hubo una época en la cual en el monitor y en el teclado había hubs USB. Estoy hablando de las primeras épocas, pero ¿qué pasaba? Eran teclados especiales, eran monitores especiales caros. Entonces empecé a armar estructuras, arquitecturas de hubs
para poder, por ejemplo, en este caso es el monitor el que tiene un hub. Y acá vemos que la PC tiene su host hub o root hub. Y acá vemos que el teclado también tiene posibilidad de actuar como hub y conectar hasta 3 dispositivos. Ahora yo pregunto, ¿alguna vez han visto ustedes en sus vidas un cable que tenga conector estándar A en ambos lados? No, ¿Los dos son machos? Sí. No, no, no. Sí, incluso hay como se llama estos conectores que son para conectar los básicos, pero no son estándar seguramente. no, eso generalmente no se está. Digamos, debe ser como para hacer explotar una PC, por ejemplo. A ver, ¿por qué? Digamos, uno va y compra, si quiere, de esos adaptadores en el cual va y los compra en la calle, porque ya en las casas de electricidad los tienen prohibido vender, esos adaptadores en los cuales le conecto 3 o 4 dispositivos de 220 sobre un solo enchufe. ¿Se acuerdan que en una época eran muy populares y hoy en día felizmente están desapareciendo? No son estándares, están prohibidos, Sí, pero uno los consigue en los manteros. sí. Yo no los utilizo y no recomiendo nunca utilizarlos. ¿Cómo? Hay que conectar con conciencia, ¿no? Es preferible probar esa parte. Hasta convencí a mi señora que, a pesar que es menos estético, colocar la zapatilla es mucho más seguro. Bien, ¿por qué entonces no tenemos cables estándar A macho a estándar a estándar A macho? No tiene una finalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque unos se conectan dos y otros iguales. ¿Tiene sentido que yo conecte 2 hosts? No. Con lo cual, si yo quiero pasar datos hoy en día de una computadora a otra, no lo voy a hacer por USB, sino que lo voy a hacer a través de una red o a través de Internet. Bien. Este es un lindo ejemplo para analizar. Estructura. Arranquemos. Acá tenemos en la parte superior el root hub. Es decir, un host 2.0 y un root hub. Con su root hub. Bien, conectamos acá. Observen, a la izquierda, ¿qué tenemos? Un hub 2.0. Entonces, ¿cómo se van a conectar un hub 2.0 con un root hub 2.0? En high speed. Sí. Es decir, 2.0. Recuerden, 1.1 era low speed y full speed. High speed es 480 megabits por segundo. Entonces, el root hub 2.0 se va a conectar con el hub 2.0 a 480 megabits por segundo. Vamos para abajo. Este root hub, perdón, este hub 2.0 tiene abajo un dispositivo high speed. ¿Cómo se va a comunicar? Con high speed, es 2.0 con 2.0. El hub 2.0 se conecta a un dispositivo full speed. ¿Cómo se va a conectar? ¿Como 2.0 o como 1.1 full speed? No. 1.1, porque el que me va a poner el límite de velocidad es el 1.1. ¿Está bien? Es lógico eso, ¿verdad?
Yo no puedo forzar a que el dispositivo 1.1 trabaje a 2.0. No tengo forma. Ahora, seguimos. El hub 2.0 lo conecto con un dispositivo low speed y se va a comportar a low speed. Eso es lo que decimos, que existe compatibilidad entre 1.1 y 2.0. Ahora, si yo... Si yo ahora conecto el host 2.0 con un dispositivo high speed, va a trabajar a high speed. Si conecto el 2.0 con un dispositivo full speed, va a trabajar a full speed. Si conecto el hub 2.0 con un dispositivo low speed, va a trabajar a low speed. Si ahora conecto el 2.0 a un hub 1. Lo que sea, todo lo que tenga para abajo se va a comportar como 1.x, ya será full speed o será low speed. Sí. Si es que, o sea, tenés el dispositivo low speed, el high speed, el full speed también. Sí. Y técnicamente como la atención. El high speed, Claro, creo que el high speed era uno más pequeño. Estaba full up, el low speed estaba. entonces, arranca como full speed y después en el diálogo dice, no, pará, yo arranqué como full speed, pero soy high speed. Profe, en el caso del 2.0, el hub, cuando vos tenés conectado algo full speed o low speed, después tiene que salir como high speed. Tenés que hacer una conversión en el medio. Claro. Es decir, en el caso que yo tenga este hub 2.0 y tengo para abajo un full speed, el full speed se comunica con el hub en full speed y de ahí para el root hub es high speed. Actúa como conversor de velocidades. Si yo le conecto ahora al hub 1.x, le conecto un dispositivo high speed, no puede trabajar a high speed. Va a tener que trabajar en el mejor de los casos en full speed. Digamos que esto es razonable en todo lo que hemos estado diciendo. Seguimos. El sistema operativo detecta la conexión del dispositivo. Se comunica con el dispositivo para llegar a un lenguaje que sea común y que nos entendamos. Y después tendrá que habilitar los device drivers en el host que actúen como traductores. Es decir, muevo el mouse y esa señal eléctrica que indica el movimiento del mouse va a tener que ser interpretada por un device driver que está en el sistema operativo que dice, movió el mouse hacia la izquierda, muevo el cursor a la izquierda. Eso es lo que hace el device driver. Oprimo una tecla en el teclado, le avisa, oprimió la tecla en la fila 3 del teclado, columna 2, póngale. Entonces, el device driver dice, oprimió la tecla S. Fíjense, yo utilicé adrede dos ejemplos de dispositivos que todas las PCs tienen. Teclado y pantalla. Muevo el cursor en la pantalla. El mouse lo muevo, oprimo una tecla. Esos dispositivos están pensados para actuar como
interfaceados con el ser humano. Se lo llama entonces Human Interface Device. Y se lo abrevia como HID. Human Interface Device. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en ningún sistema operativo yo tengo que cargar un driver de un teclado o de un mouse. Porque se sobreentiende que tengo que tener teclado y mouse. Porque son los dispositivos de interfaz con el ser humano. ¿Por qué es tan importante esto? Porque supónganse que yo vuelvo al ejemplo anterior de ese sistema de adquisición de datos del estado de los medidores de gas. Lo que tendría que hacer teóricamente es escribir yo un device driver para el lector del medidor de gas. ¿Les gusta esa idea de tener que escribir un device driver? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es fácil? No. Si le puedo esquivar, lo esquivo. Entonces, si yo estoy haciendo un sistema de adquisición de datos del estado de los medidores, se lo voy a transmitir a la PC por medio de, por ejemplo, comandos A, de letras. Entonces, entre comillas, disfrazo de teclado. Me identifico como Human Interface Device y actúo como teclado. ¿Está bien? ¿Está? Por eso es lo importante de Human Interface Device. Eso se hace para aprovechar el driver del teclado ya. Claro. Después de la práctica que van a hacer es la práctica con el kit, lo que van a hacer es simular que sea un mouse. Y no van a tener que escribir el device driver, sino que se van a identificar como mouse, como Human Interface Device, entonces le van a mandar el comando que sea para la izquierda, para la derecha y para el otro. ¿Alguna pregunta? No, no. ¿Vamos bien? Sí. Pues el device driver, el sistema operativo, se fijará si tiene el device driver, una vez que empezó ese diálogo con el dispositivo y le dice, soy un teclado, soy un mouse, soy un receptor de televisión. Existe el receptor de televisión no USB, que tengo uno. Le digo entonces, soy un dispositivo tal. El tipo va y se fija, el sistema operativo se fija si lo tiene catalogado. Si lo tiene catalogado, ¿por qué es el tamaño tan grande que tienen los sistemas operativos hoy en día? Porque tienen device driver para un montón de dispositivos. Existe una versión de Windows que viene sin dispositivos instalados, que uno tiene que seleccionarlo, porque se supone que esa versión de Windows lo va a usar para un hardware específico, no para cualquier computadora. Es decir, por ejemplo, el analizador lógico que ustedes vieron en medidas, Sí. pues adentro tiene un Windows, Tiene Windows 7, creo. un Windows 7, pero pensado para trabajar en un dispositivo dedicado, así que es un Windows muchísimo más chico, porque no tiene device drivers. Sí. En el momento de la configuración, yo digo cuáles quiero tener. Entonces, se fija si ya tiene en su listado de device driver el correspondiente al dispositivo que le acabo de conectar.
Si es la primera vez que lo conecto, va, lo busca, lo carga y lo deja instalado en la versión del sistema operativo para esa computadora. No lo tiene que ir a cargar la próxima vez, ya lo tiene identificado. Estoy pensando que son dispositivos más o menos estándares los que estoy conectando. Ahora, si tengo un dispositivo muy raro, como dije antes, un sintonizador de televisión digital, lo que tendré que hacer será decirle, sos muy especial, no te tengo. Yo le tendré que proveer a un CD con el device driver o una dirección de internet de donde descargarlo. ¿Está bien? Sí. Y si le pongo el CD o le doy la dirección, descarga el device driver y de vuelta lo incorpora a la versión del sistema operativo para esa computadora. No lo va a volver a pedir. Y claro, esto último que dije, Sí. Igualmente el device driver queda en la computadora, pero se carga o se descarga cada vez que conectas algo. claro, ¿lo habilito o lo deshabilito? ¿Lo sabés? Es decir, lo tengo en la versión, en el disco rígido, Sí. o en el disco SD, lo que sea, lo tengo el device driver, pero lo voy a volcar a RAM o no, Sí. de acuerdo a que conecte o desconecte el disco. Ok. En caso que yo sea el fabricante, tendría que utilizar, por ejemplo, el Windows Driver Foundation, que es la forma en que me dice Windows que tengo que escribir mi driver. ¿Está documentado? Sí. ¿Es fácil de usar? No. Se justifica que lo haga si es un producto que económicamente me reditúe el esfuerzo. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguno. Bueno, ¿nos vamos a tomar un café? Sí.